Bueno, muy buenos días. Primero saludarlos, esperando que todas sus familias se encuentren muy bien y que ustedes estén muy bien también de salud. La verdad es bastante la ausencia que sentimos, nos extrañamos mucho y la verdad quiero compartir estos videos para tener la oportunidad de interactuar con ustedes. El día de hoy voy a trabajar el tema de reacciones y ecuaciones químicas y vamos a trabajar desde la plataforma con la información explicándoles qué es lo que tienen que trabajar y cómo lo deben hacer y dándoles un poquito de claridad sobre la temática. Entonces vamos a iniciar. Ustedes tienen entonces la lección de balanceo de ecuaciones, en este caso para grado 11. El balance de ecuaciones tiene en la sección una parte de teoría y un taller de balance de ecuaciones. Tanto el taller tiene una fecha y una disposición de entrega, pero cabe aclarar que pues igual todavía hay un espacio prudencial para entregarlo. El tema de ustedes, que es reacciones y ecuaciones químicas, es un recorderis más o menos de lo que trabajamos en la última clase. Aquí donde vamos a mirar la parte teórica tenemos los cambios químicos que observamos en la materia, que determinamos como reacciones químicas. En la última clase tuvimos la oportunidad de trabajar cuáles eran las partes que componían una reacción. Aquí haciéndole un breve recorderis, recordemos que antes de la flecha están los reactivos, la flechita que se convierte en y productos. En este caso, encontramos el ejemplo del propano, el gas que se utiliza en cilindros en los restaurantes. No es el mismo de la cocina porque el que utilizamos en la cocina nosotros es metano. Y aquí vemos una reacción entre el propano y el oxígeno que producen gas carbónico, agua y energía, siendo la energía el calor que utilizamos para preparar los alimentos en este tipo de recipientes cuando trabajamos tanques de gas propano. A veces en algunas reacciones encontramos especificado el estado de la materia, que también lo vimos en la clase anterior, sólido, acuoso y gaseoso. En el caso de esta reacción del zinc con el ácido clorhídrico para producir cloruro de zinc y el hidrógeno. Entonces, vamos a mirar también qué es el número que va antes de la fórmula química, se llama coeficiente estequiométrico. Entonces, si tuviéramos que señalar aquí cuál es el coeficiente estequiométrico, tendríamos, en este caso, no hay nada, o sea que es un 1, aquí tenemos un 2, aquí no tenemos ninguno, así que es 1, y aquí no tenemos ninguno, o sea que es 1. Recuerden que ese es el coeficiente estequiométrico, porque los números pequeños que están en la parte inferior de cada elemento corresponden al número de átomos presentes, en este caso el número de veces que se presenta la sustancia. También entonces encontramos algunas flechitas en algunas reacciones, que quiere decir producción de gas o precipitados. Y dentro de la explicación última también tuvimos las clases de reacciones químicas. Creo que ustedes vieron con claridad con el ejemplo de las parejas lo que era la reacción de síntesis, que era cuando dos elementos se unían para formar uno nuevo, la de descomposición cuando teníamos una sustancia y por acción de calor teníamos dos sustancias nuevas, o sea que a partir de una obtenemos dos. Las de desplazamiento, que tuvimos las de desplazamiento simple, que explicamos con la parejita en la que uno quedaba solitario. Aquí tenemos un ejemplo nuevamente. Ácido clorhídrico, llega el zinc viene y se lleva el lugar del hidrógeno y el hidrógeno queda solo después de haber estado acompañado. Y las de doble descomposición en la que ninguno quedaba solito. Entonces tenemos el ejemplo del cloruro de sodio con el sulfato de calcio y vemos cómo se intercambia el ion calcio al lugar donde estaba el sodio y el ion sodio al lugar donde se encontraba el calcio. En este caso, entonces tenemos los tipos de reacciones, pero ahora vamos a entrar al tema de interés, que es el balance de ecuaciones químicas. Entonces, utilizaremos este video para poder intentar entender un poquito lo que es el balance de las ecuaciones. Lo vamos a ir a mirar directamente en YouTube. Vamos a mirar a ver qué es lo que nos cuentan en este video. Hi, I'm a language learning app. Can we move on? A que termine la This is a dog. I don't have. Perfecto. Entonces, tenemos un video en el que nos muestran el balance de ecuaciones químicas. Para entender este tema, Hola, bienvenidos nuevamente a un video de Spanish GD. En esta ocasión vamos a iniciar con temas de ciencias, específicamente lo que es química, entonces, obviamente los elementos. vamos a identificar las partes de la ecuación
vamos igualmente entonces a aprender a contar las moléculas y elementos que forman parte de esa misma ecuación y aprender a balancear. Estos como los pasos que debemos seguir. Entonces, primero, vamos a identificar quiénes están presentes en esta ecuación. Tenemos una reacción entre el oxígeno y el magnesio para obtener un óxido de magnesio. Si ustedes observan, entonces podemos hacer el análisis de toda la reacción. Primero identificamos qué sustancia está, oxígeno, magnesio y óxido de magnesio. Esta ecuación ya está balanceada. Posterior a esto, entonces, revisamos otra ecuación que nos dan en el ejercicio, que está por acá. Bueno, las partes, entonces, subíndice, el símbolo del elemento y este numerito que está acá grandecito se llama el coeficiente estequiométrico. La flecha que se lee como tenemos el reactivo, se obtiene O y da lugar a un producto. Acá tenemos dos reacciones de ejemplo y vamos a mirar a ver cómo funciona el asunto con estas reacciones. Entonces, listo. Aquí tenemos una reacción de carbono, este se llama metano, que ese sí es el gas de la cocina, oxígeno para producir agua y dióxido de carbono. Esta ecuación que ustedes ven aquí, lo primero que debemos hacer es determinar cantidades de cada una de las sustancias. Normalmente el orden que ustedes deben llevar a cabo es metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. En este caso, en esta reacción, no tenemos la presencia de ningún metal, así que tendremos que organizarnos con no metal, que es el carbono, hidrógenos y oxígenos. Vamos a primero mirar cuánta cantidad de cada una de las sustancias hay en la reacción. Tenemos entonces un carbono, tenemos entonces acá en este caso 4 hidrógenos, vamos a mirar al lado y lado de la reacción cuántos tenemos. En el costado izquierdo de reactivos tenemos un carbono, al costado derecho tendríamos también solamente un átomo de carbono. En el caso de hidrógeno tendríamos 4 hidrógenos y este numerito que vamos a colocar aquí por tanteo, tenemos 4 aquí y aquí solamente tenemos 2. Entonces, como aquí solamente tenemos 2, buscamos un número que multiplicado por 2 me dé 4. En ese caso colocamos un numerito 2. Al colocar el número 2, este número se debe colocar antes de toda la fórmula. Jamás deben colocar números aquí en la mitad, ni tampoco pueden colocar números en la parte inferior. Recuerda que si tú cambias el número que está en la parte inferior, estás cambiando la sustancia. Y no hay ningún elemento que tenga números atravesados, un compuesto que tenga los números atravesados. Entonces lo importante es que tú tengas en cuenta que el número coeficiente que vas a colocar para hacer el balance de ecuaciones debe estar en la parte adelante de la fórmula completa. Este número no solamente va a afectar al hidrógeno, también va a afectar al oxígeno. Así que se hace necesario tener en cuenta los cambios que tú hagas para poder determinar. Entonces, en este caso tendríamos un carbono, 4 hidrógenos que tenemos en este espacio y 4 hidrógenos que ahora tenemos al multiplicar 2 por 2, 4. Nuevamente, perdonarán el anuncio, siempre salen interrumpiendo nuestras preciosas clases. Y aquí lo que tendríamos sería el balance de los carbonos y el balance de los hidrógenos. Pero recuerdan que les dije que aquí no solamente se alteraba al hidrógeno, sino también al oxígeno. Haciendo un análisis sin necesidad de colocar lo que está en el video, miramos que este 2 va a multiplicar el numerito que está aquí abajo. Recuerden que en química, como no se colocan los unos, sería 2 por 1, 2. Tendríamos 2 oxígenos aquí y 2 oxígenos acá. O sea que en total, en los productos tendríamos un total de 4 oxígenos.
Si tenemos entonces un total de 4 oxígenos, esto cambia el asunto. Generaría que aquí no nos sirve tener solamente 2. Aquí hacemos lo mismo, buscamos un numerito que multiplicado por 2 me dé 4. Y por eso colocamos un número 2 en la parte izquierda. Entonces, ¿qué cambios se deben hacer en los coeficientes para tener una ecuación equilibrada? Si ustedes observaban, la ecuación no tenía estos coeficientes. Fueron necesarios ubicarlos para poder igualar las cantidades y respetar las leyes de las proporciones y la ley de la conservación de la materia que vamos a trabajar en el balance de las ecuaciones. Entonces, en este caso tenemos metano, oxígeno, agua y dióxido de carbono. Tendríamos entonces como coeficientes estequiométricos este número 2 de aquí y este número 2 de acá. Revisemos cómo quedó el balance. Tenemos un carbono, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos. Aquí tendríamos 2 por 2, 4 oxígenos, 2 por 1, 2, más estos 2 carbonos, porque está este símbolo más, daría 4 oxígenos y tendríamos la ecuación balanceada. Ahora entonces volvamos a la explicación. En la explicación tenemos entonces qué es el balance de ecuaciones y quién es el responsable de esta bella temática. En el caso de balance de ecuaciones, el químico Lavoisier fue el que trabajó la ley de la conservación de la masa. Nuevamente lo recordaremos en la próxima clase cuando trabajemos estequiometría y cálculos estequiométricos. Entonces, en estas ecuaciones necesitamos manejar y preservar un equilibrio. Cuando yo tengo una sustancia como un chocolate que vaya a preparar en casa, yo requiero que la cantidad que utilice al principio teóricamente sea la misma cantidad que obtenga al final. Entonces, si tomo una pastilla de chocolate para 2 pocillos de leche, la idea es obtener 2 pocillos de chocolate con leche, pero que no se pierda la sustancia. Puede que a usted se le riegue y sí, realmente pierda, pero en teoría lo que usted tiene a un lado de la ecuación debe ser la misma cantidad que usted tiene al final del procedimiento. Esto es supremamente fundamental para los procesos industriales. Si alguno de ustedes en un futuro cercano tiene una empresa, debe tener en cuenta la cantidad real de lo que usted obtiene y la teoría de lo que usted pensaba obtener de sus procesos en industria. Entonces, para balancear una ecuación, usted debe colocar coeficientes numéricos, ya lo vimos, que antecedan las fórmulas correspondientes a reactivos y productos involucrados. Aquí nuevamente nos dan un ejemplo, les voy a explicar este otro ejemplito para que tengamos 2 ejemplos con claridad. Y este es óxido de mercurio, en este caso, y cómo se obtiene separado. Yo puedo hacer varias determinaciones en esta misma reacción. Entonces, determino las sustancias, determino el estado de la materia en el que se encuentran, quiénes son los reactivos, quiénes son los productos y miro las cantidades. En este caso, yo voy a mirar la cantidad que hay aquí. Aquí tengo un hidrógeno, un átomo de mercurio, uno de oxígeno, otro, acá tengo 1 y acá tengo 2. Si yo tengo aquí 2, eso quiere decir que aquí en la parte derecha no hay la misma cantidad de sustancia que en la parte izquierda. Por eso se hace necesario colocar los coeficientes estequiométricos. Ahora aquí ya tendríamos 2 de mercurio, 2 de mercurio, 2 de oxígeno y 2 de oxígeno. El método con el que estamos trabajando se llama método de inspección simple o de tanteo. Si ustedes se dieron cuenta, en el video colocábamos numeritos que podrían servirnos para balancear la ecuación. Nuevamente, al igual que siempre cuando les explico en clase, la química es una clase de práctica. Así que ustedes van a necesitar practicar varios ejercicios para poder comprender. Estos ejemplos que se nos están dando aquí nos van a servir muchísimo para poder trabajar los 5 ejercicios que ustedes deben hacer en el blog solitos, que son los que están acá, y los 5 ejercicios del taller de balance de ecuaciones. Ojo, en el taller de balance de ecuaciones usted solamente tiene la opción de colocar la respuesta una vez y se va la respuesta así. Así que les recomiendo que vayan practicando para que cuando tengan que hacer el ejercicio no tienen límite de tiempo, pero sí tienen límite de veces que lo envían. Así que solamente lo pueden enviar una vez. La idea es que ustedes practiquen primero con estas no me las tienen que entregar, no me las tienen que mandar,
pero les van a servir para que cuando resuelvan las que están a la izquierda, ustedes puedan trabajarlas de forma adecuada. Entonces, ¿qué ejemplos vamos a trabajar? Trabajemos este método de inspección o tanteo con esta ecuación que tenemos aquí. Vamos a mirar entonces. Tenemos, en este caso voy a ampliar un poco el zoom para que se pueda ver un poquito más grande. En este caso, listo. Y voy a subir porque aquí está la camarita y no nos va a dejar ver muy bien. Entonces dice la reacción acá. Reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de calcio con producción de óxido de calcio y agua. En los ejercicios que debe hacer usted, sencillamente me tiene que decir quiénes son los reactivos, en este costado izquierdo, quiénes son los productos, darme el nombre de la sustancia. Entonces, en este caso tenemos un ácido, el ácido clorhídrico. En este tenemos un hidróxido con el grupo hidroxilo que se llama hidróxido de calcio, que producen al reaccionar cloruro de calcio y agua. Primero, hay que comprobar si la ecuación ya está balanceada. Entonces verificamos el número de átomos de cada una de las sustancias en la reacción. Hidrógeno, en este caso tendríamos, vamos a hacerlo con el orden que les indiqué. Recuérdenlo, por acá pudiese anotarlo, sería fantástico. Voy a colocarle acá una hojita de Word para que usted tenga en cuenta. Entonces ahorita la colocamos acá. Para que ustedes puedan tener el orden claro. El orden es metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Ese es el orden recomendado para desarrollar el balance de una ecuación. Recuerden, metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué pasa si en la reacción no hay metales? Entonces comienzo por no metales. ¿Qué pasa si en la reacción no hay hidrógeno? Entonces metal, no metal, y si hay oxígeno, oxígeno. Pero siempre tratando de respetar el orden metal, no metal, hidrógeno, oxígeno, porque eso le va a ayudar a usted que el ejercicio le salga más rápido, más fácil, ya que solo vamos a manejar el balance por tanteo. Existen varios métodos más, pero a la premura de lo que ustedes requieren para su grado 11, vamos solamente a indicar. Entonces voy a colocar aquí grandecito para que lo tengan en cuenta y lo vayamos recordando cuando lo necesitemos el orden de este. Entonces, vamos a comprobar si la ecuación química está balanceada. Verifiquemos entonces si hay metales. Dentro de esta reacción los metales presentes sería el calcio. En este caso el calcio tenemos uno aquí y uno acá. Parecería que el calcio no tiene problema. En el caso del no metal, que es el cloro, aquí tenemos un cloro y aquí tenemos dos. Hay diferente cantidad, así que hay que equilibrar. Hidrógeno, tenemos hidrógeno 1 acá y este 2 afecta a este hidrógeno de acá. Entonces tenemos 2 por 1, 2 y 1, 3 hidrógenos. Y en el costado derecho tenemos 2, tampoco está balanceado. Y por último los oxígenos, tendríamos 2 por 1 aquí, 2 oxígenos y aquí tendríamos 1. O sea que la ecuación está totalmente desbalanceada y no nos permite poder trabajar el ejercicio, porque cuando veamos ejercicios de estequiometría, si tu ecuación no está balanceada, el ejercicio te queda mal. Entonces, ajustamos la ecuación colocando coeficientes. Yo coloco coeficientes, miramos para los metales, el metal ya estaba balanceado, pero el no metal no. ¿Qué hago yo? Busco un número que al multiplicarlo por el coeficiente que está aquí, o sea, el subíndice, perdón, me dé el mismo número del otro lado. Entonces, si yo coloco un número 2 aquí, este 2 me va a multiplicar los hidrógenos y este 2 me va a multiplicar los cloros. Entonces ya tendríamos 2 cloros aquí y 2 cloros acá. ¿Cuántos hidrógenos? Tendríamos 2 hidrógenos aquí, 2 por 1, 2, y estos 2 de aquí, 2 por 1, 2, 2 más 2 me darían 4, y aquí tengo un número que multiplicado por este me dé 4, 2 por 2, 4. Ahora revisemos oxígenos, 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Este método se llama método de tanteo. A veces a la primera no va a dar, hay veces que nos toca hacer una y otra vez el balance de las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo importante?
vamos a ver ejercicios de práctica que nos van a permitir. Estos dos videos son supremamente interesantes. Tiene alrededor de unos, no sé, como 8 ejemplos, 6 ejemplos. Vamos a mirar un poquito aquí del primero. Vamos a pausarlo acá. Y vamos a verlo en acá. Ok, listo. Entonces, para este ejercicio de balance de ecuaciones químicas, en este video nosotros encontramos pues una opción bastante interesante. Listo. Entonces, escuchen. El agua se forma en una reacción en la que reacciona lo que es el hidrógeno con el oxígeno y esa reacción produce lo que es el agua. Entonces, también podemos encontrar preguntas o ejemplos, digamos que no es el caso de las preguntas que les coloqué de tarea, pero ustedes en algunos problemas tipo IFIC sí pueden encontrar que les den las sustancias, el nombre de las sustancias y asuman que ustedes ya manejan cuáles sustancias son. Entonces, si yo les diera así la reacción como la están dando en el ejercicio, tengo que saber que el hidrógeno, su fórmula química es H, pero que en la naturaleza siempre se cuenta como H2. Y lo mismo con el oxígeno, más oxígeno que siempre en la naturaleza está como O2. Produce agua y la fórmula del agua es H2O. Y aquí lo tenemos en palabras. La parte que usualmente se presenta en la parte izquierda de la ecuación, como ya sabemos, se conocen como las sustancias de partida o los reactivos. Y los que se encuentran en el lado derecho, pues son los productos, que a veces es más de un producto. Y fíjense bien, aquí tenemos en palabras los elementos que están involucrados en esta reacción. Una vez que conocemos qué elementos están involucrados, podemos escribir lo que es la fórmula no balanceada. ¿A qué me refiero con fórmula no balanceada? Pues bien, tenemos aquí hidrógeno y sabemos que hidrógeno en la naturaleza usualmente se presenta como una molécula diatómica, así que escribimos esta fórmula H2 y luego el oxígeno también se presenta como molécula diatómica, o sea, dos átomos de oxígeno o dos es como se presenta en la naturaleza. Así que hablamos de una reacción de H2 más O2 y eso me va a producir agua, que la fórmula del agua, y ya estamos familiarizados con ella también, es H2O balanceada. Identifiquemos. Entonces, para hacer el balance, yo no voy a hacer pues la transmisión del video, ustedes lo pueden ver. Lo que sí voy a hacer es uso del elemento que tengo acá. En este caso tengo 2 de hidrógeno más 2 de oxígeno. Pero si observo al después de la flecha, encuentro 2 de hidrógeno y una solita de oxígeno. En este caso no hay metales, no hay metales, pero hay hidrógeno y oxígeno. Así que, ¿cómo creen ustedes que podríamos balancear? Yo ya tengo balanceados los hidrógenos según la ecuación. Tengo un 2 aquí y un 2 acá. Pero en el oxígeno no tengo el balance. Entonces tengo que buscar un número que yo lo multiplique por el oxígeno y que cuando lo multiplique me dé 2. Entonces lo que hacemos es colocar un coeficiente, en este caso un número 2. ¿Ven? Entonces, estos son los que teníamos. Balanceado supuestamente el hidrógeno, el oxígeno, 2 aquí y 1 acá, sin balancear. Entonces tengo que buscar un numerito que me sirva para trabajar el ejercicio. Para esto entonces yo coloco un numerito 2. Pero ¿qué pasa? Así que ya no sería. Si yo coloco este número 2 aquí, este número 2 va a afectar al oxígeno, ya no sería un oxígeno, sino serían 2, pero también me va a afectar al hidrógeno, porque ya no tendría 2 hidrógenos, sino tendría 2 por 2, 4. Entonces, al tener 4, aquí en este 4 hidrógenos y 2 oxígenos, se me quita el balance del lado izquierdo, pero es fácil de resolver. Coloco un número que multiplicado por 2 me dé el 4 que necesito. Así que, ¿dónde colocaría este 2? Antes de donde está el hidrógeno, o sea, en esta parte de acá. Colocamos un número 2 y tendríamos 2 por 2, 4, 2
oxígenos aquí, 2 por 1, 2 oxígenos acá y 2 por 2, 4 para el hidrógeno. Cantidades iguales, 4 de hidrógeno, 4 de hidrógeno, 2 de oxígeno y 2 de oxígeno. Esa sería una de las explicaciones. En el siguiente ejercicio, en el siguiente video, perdón, van a encontrar nuevamente más videos y más ejemplos de resolución de balance de ecuaciones, que les invito a que desarrollen ustedes lo que es el ejercicio solitos, con calma, tranquilos en la casa, el ejercicio de los 5 pasitos que están allá, y a partir de ese ejercicio hagan todas las preguntas que necesiten. Este es otro ejemplo de reacción. A quienes tenemos entonces en el costado izquierdo reactivos, recuerden, en el costado derecho productos. Entonces, en este caso tendremos elementos como el zinc, el azufre, el oxígeno. Tenemos que saber quién es metal, quién es no metal, y hidrógeno y oxígeno. Aquí tenemos metal, el zinc, no metal, el azufre, y hidrógeno no tenemos, así que trabajamos con oxígeno. Vamos a mirar entonces cómo están. Ellos utilizan aquí un método distinto para escribir. Escriben al lado y lado, en el centro las sustancias que están, metal primero, no metal después, y luego el oxígeno. Si hubiese hidrógenos, iría aquí atravesadito. Miramos cantidades, zinc en el costado izquierdo, zinc en el costado derecho. Entonces hacen este pequeño ejercicio y tenemos zinc, perdónenme un poquito antes de colocar el 2, porque la idea es no dejarles el número todavía. Zinc acá, tenemos 1 a la izquierda, 1 a la derecha. Azufre tenemos 1 a la izquierda, 2 a la derecha. Buscamos un número que multiplicado por 1 me dé 2. 2 por 1. ¿Dónde coloco ese 2? Antes de donde esté el azufre. Aquí. Entonces colocamos el 2 y nos cambia el asunto. Tendríamos 2 azufres a la izquierda, 2 azufres a la derecha. Y revisemos qué pasa con el oxígeno, porque acuérdense que este 2 afecta al azufre y afecta al oxígeno. 2 por 2, 4, y tendríamos aquí 4 oxígenos, así que tendríamos la ecuación balanceada. Observemos entonces. Tendríamos para un total de 2 azufres a la izquierda, 2 azufres a la derecha, 2 por 2, 4 oxígenos a la izquierda y 4 oxígenos a la derecha. Aquí hay un montón de ejercicios más de práctica, chicos. Es posible que hasta alguna de las reacciones que yo les haya colocado estén en el ejercicio. Entonces, por favor, veamos todos los ejercicios del video y posteriormente a que veamos los ejercicios que están en el video, vamos a pasar a los ejercicios propuestos. Estos los hacen en un blogcito, en hojitas cuadriculadas, los resuelven, les resuelvo dudas al respecto. Ya cuando estén totalmente preparados en el tema, entonces vamos al taller de balance de ecuaciones que está por aquí a la izquierda. Volvamos a ampliar un poco porque se nos vuelve a quedar chiquitica la pantalla. Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Dice, este ejercicio lo respondes en línea y reanudamos la prueba. Vamos a ver, porque esta es mi pantalla, ustedes solamente tendrán una opción. Y por acá, para la siguiente ecuación, determina quiénes son los reactivos, los productos, nombres de los compuestos, Cuando usted vaya a dar la respuesta, usted sencillamente da la respuesta en un espacecito en blanco que le va a aparecer y usted puede adicionar fotos o demás si quiere. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta este tipo de preguntas y cómo puede hacer la resolución del ejercicio. Son también 5 reacciones. Les deseo mucha suerte y cualquier pregunta, de ser posible, haré un en vivo para resolverles las dudas. Gracias por prestar atención a esta clase.